El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron, habían sido enviados de dos en dos, recordáis el domingo pasado, y volvieron para reunirse con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un lugar tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y reconocieron a ellos. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio la multitud y sintió lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y empezó a enseñarles con calma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio que acabamos de leer, cada 3 años cuando lo leemos, y otras veces que también lo leemos a lo largo del año, pero cada 3 años seguro que lo leemos, y toca siempre en verano, pienso, es el Evangelio de cómo vivir las vacaciones cristianas. Es decir, es perfecto este Evangelio para que pensemos cada uno de nosotros cómo vamos a vivir estos días próximos de vacaciones, de verano, cómo un cristiano siguiendo a Jesús debe vivir y debe pensar cómo organiza su tiempo, cómo da su vida a los demás. Y hemos empezado con la primera lectura del profeta Jeremías, que nos hablaba del tema del pastor. Cuidado con los pastores que dispersan, que no cuidan, que no unen, que murmuran, que rompen la unidad. Cuidado, vaya responsabilidad. Pastores, sacerdotes, pastores, obispos, pero también cada uno de nosotros somos, como hemos dicho otras veces, pastores de una familia, de un grupo de amigos, y cuidado con escandalizar o cuidado con ser instrumentos de división, de falta de unidad, con el Papa, con toda la Iglesia. Cuidado. Aunque Jesús, como dice el mismo profeta, será el buen pastor el que realmente nos da ejemplo, que ha unido esos dos pueblos, que antiguamente se hablaba del pueblo de Israel y todos aquellos que eran los gentiles, los que no conocían al Dios de Israel, ha unido. ¿Por qué? Porque la dimensión evangelizadora de Jesús no es solo para unos, sino que es para todos. Y de todos, por su sangre, ha hecho esa unidad, esa paz que queremos vivir cada uno de nosotros si descubrimos de verdad a Jesucristo en cada uno. ¿Qué hace Jesús? Pues un ejemplo muy claro. El domingo pasado, recordáis cómo había aquel envío de 2 en 2, que expulsaran los demonios, es decir, que apartaran el mal, que curaran a los enfermos, que llamaran a la conversión, que anunciaran el Evangelio. Y seguro que tuvieron experiencias positivas
pero también experiencias negativas. Y necesitaban explicar lo que había pasado, que habían encontrado a alguna persona que había aceptado la fe y que se había unido a ellos, que había personas que les habían despreciado, distintas situaciones que seguramente eran experiencias que recordaban, que habían vivido y que querían explicarlas a Jesús. Y Jesús, al ver esa necesidad de comunicarse, les dijo: tranquilos, vamos a un lugar tranquilo, descansamos un poquito y ahí pues hablaremos. Jesús buscaba esos tiempos para cuidar, para enseñar especialmente a aquel grupo de apóstoles que necesitaban una formación especial, porque después ellos comunicaban a otros. De ahí viene la importancia de pensar cómo cada uno de nosotros nos formamos en la palabra de Dios, nos formamos en la enseñanza de la Iglesia para que podamos enseñar a otros. Somos unos privilegiados en que, gracias a Dios, hemos descubierto la necesidad de conocer a Jesús cada día más para darlo a conocer a los demás. En medio de ese mundo difícil, donde hay tantos momentos de dudas, de inquietudes, de provocaciones, donde tenemos que saber dar ese buen testimonio. Los llama porque dice el Evangelio, dice: a veces eran tantos los que iban y venían y pedían y tal, que no tenían ni tiempo para comer. Situación que también da a pensar, cuántas veces, al menos en la situación de sacerdote, y pienso que vosotros también en situaciones familiares, parece que no hay tiempo, que el tiempo se nos escapa de las manos. Ya está, ya estamos la tarde, noche, y al día siguiente, y el tiempo parece que corre rápido, que se nos escapa. Pues sí, también les pasaba a los apóstoles, que casi no tenían ni tiempo para comer. Pero Jesús dice: vamos a un lugar tranquilo. Con la barca, en aquel lago de Tiberíades, se van para allá, y aquellas personas ven hacia dónde van, y dice el Evangelio, y se adelantan de distintos pueblos y aldeas, se adelantan, y cuando ya llegan, encuentran a aquellas personas que Jesús mismo, pocas palabras, dice, sintió lástima. ¿Por qué? Porque parecían ovejas sin pastor, estaban perdidas, necesitaban saber, querían aprender, necesitaban y preguntaban: ¿qué podemos, qué nos puedes enseñar? Y Jesús cambia sus planes, su programa, que tenía previsto dedicarlo a los apóstoles descansando un poquito, deja aquel programa y se dedica a aquellas multitudes que necesitan. ¿Siempre deja aquello? No. Cada momento hay que saber lo que hay que hacer, pero a veces hay que saber cambiar nuestro horario, cambiar nuestros planes. Cuando a veces a mí me preguntan, ¿qué horario haré? Pues yo digo a veces, mi horario me lo organizan las demás personas. ¿Cuántas veces a mí me gustaría, y pienso a vosotros también os pasa, hacer un horario y otras personas nos llaman, nos piden y tenemos que cambiar los horarios? ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de dejar algo que a lo mejor nos hubiese gustado y que necesitábamos hacer, dejarlo para dedicar a otras situaciones que se presentan y que Dios nos está pidiendo que sepamos dar ese tiempo. ¿Necesitamos descansar? Sí, y Jesús lo dice muy claro, vamos a descansar. ¿Y descansaron un poquito? Sí, pero el descanso es peligroso si uno lo piensa como no hacer nada. El descanso es saber cambiar de actividad, es saber descansar en lo que necesita nuestro cuerpo, pero también es saber aprovechar ese descanso a lo mejor físico para poder crecer, para poder fortalecernos espiritual, intelectualmente. La lectura, la oración. Esto que pasó esta semana, los que hemos participado de la Eucaristía, el jueves, Jesús mismo nos decía: las personas que estáis cansadas y agobiadas, venid conmigo, yo os haré descansar. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, esa humildad, muchas veces nos agota nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro pensar, ¿qué dirán? Tal, y vamos juzgando y vamos... Tranquilidad,
las personas humildes, las personas sencillas, están mucho menos agobiadas. ¿Por qué? Porque confían, porque se abandonan en las manos de Dios, porque imitan a Jesucristo diciendo, hay que trabajar, hay que hacer, sí, mucho, pero saberlo hacer con esa confianza, decir, yo hago lo que puedo, Dios es quien me da fuerza para hacerlo y hace multiplicar la eficacia de todo aquello que hacemos. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar cómo estos días, a mí no me gusta hablar de vacaciones, hasta el signo vacaciones, parece así como, es un signo que no es muy elegante, me gusta más hablar de verano, de ese tiempo que las circunstancias cambian, y es evidente que cambian con el calor que hace, pues también los horarios cambian, pero que cada uno de nosotros debemos pensar cómo lo aprovechamos. Es decir, ¿qué haremos estos días? ¿Qué estamos haciendo y qué haremos estos días? Y cómo de verdad buscaremos ese descansar con Cristo, a lo mejor con más tiempo de lectura, más tiempo de oración. A lo mejor alguno se animará a participar, pues por ejemplo, los que vayamos al encuentro el próximo fin de semana, al encuentro de la Pastoral del Sordo, pues tendremos un día de retiro, pues será descansar en oración. A lo mejor alguno tiene pensado participar unos días de ejercicios espirituales o de una convivencia de formación. Cada uno que piense cómo ese tiempo de verano lo puedo aprovechar para descansar, sí, pero no para no hacer nada, sino para descansar con Cristo, para aprender y crecer espiritualmente, para vivir de verdad, pues esa disponibilidad, esa generosidad, ese tiempo que tenemos que saber dar a los demás. Yo a veces pienso, los padres no tienen vacaciones para sus hijos diciendo, vete, os dejo, yo ahora me voy a ir. No, es decir, los padres con sus hijos están continuamente dedicados. Pues también nosotros, cada uno en nuestras tareas como sacerdote, cada uno con lo que hacemos, pues tenemos nuestra dedicación que no podemos decir, oye, ahora espérate. Bueno, depende, a veces hará falta pedir, pero otras veces hará falta cambiar nuestros planes y dedicarnos. En la Iglesia, antiguamente no se hablaba de vacaciones, sino que se hablaba, pues eso, de ejercicios espirituales en la vida de los religiosos. Desde hace unos años se ha empezado a decir, no, hay que hacer un mes de vacaciones, hay que hacer un tiempo de vacaciones, tenemos derecho a las vacaciones. Yo os puedo decir, y pienso, que cuando las personas, especialmente sacerdotes, religiosos, monjes, piensan en vacaciones y en dejar las actividades, en decir, cambio totalmente y me voy con, no sé, voy a buscar un viaje o lo que sea, dices, las vacaciones se han cambiado, han empezado a hacer vacaciones y han habido menos vocaciones. Dos palabras muy parecidas, solo cambia una A y una O. Hay más vacaciones, hay menos vocaciones, me parece. Si pensáramos más en dedicarnos a los demás, en ver cómo tenemos que saber descansar con los demás, dar tiempo a los demás, saber encontrar a Cristo en los demás, saber descansar con Él, aumentarían esas vocaciones que necesitamos en la Iglesia y que es el ejemplo y el testimonio de cada uno de nosotros. Algunos sacerdotes dicen, no, es un tiempo de vacaciones, no voy a celebrar misa, voy a participar de la misa igual como uno de vosotros. Y dices, pero ¿qué sentido tiene? Con lo bueno y lo necesario que es celebrar la Eucaristía, y que no es un trabajo, es una llamada, es una necesidad. Esos conceptos que tristemente puede haber, vacaciones, y a veces pienso, hay personas que están agobiadas por el tema de hacer vacaciones y al final quedan más cansados porque han estado preocupados de cómo lo haremos. Tranquilo, ir haciendo cada día lo que se presenta, ir pensando cómo nuestro tiempo lo organizamos, darnos a los demás, es la mejor manera de aprovechar el tiempo, es la manera que Jesús en el Evangelio nos dice muy claro, dejó sus planes y
continuó predicando y enseñando con calma. Es decir, dedicó el tiempo a aquellas personas que lo necesitaban. Dedicar nuestra vida a tantas personas que cerca de nosotros necesitan en estos días de verano, que les dediquemos tiempo, que les enseñemos y que aprovechemos para ser de verdad pastores, apóstoles, en medio de aquella situación en la que Jesús este verano nos va a enviar a ser apóstoles